Bendiciones. Gloria a Dios. Bueno, amado, damos gracias a Dios por este tiempo. Aquí estamos. Paré muy temprano, a las 3 de la mañana horaria, a trabajar en esta clase, hermano. Porque Dios nos ha llamado, pues. Dios nos ha llamado. Me llama la atención en la clase que Pablo tenía un solo líder de confianza. Un solo líder en quien él confiaba. Qué tremendo, ¿no? Eh, bueno, estamos aquí, amado, en esta escuela de guerreros que Dios ha establecido, ha levantado en este tiempo, con la idea de formarnos en varias áreas, en el carácter, que es principalmente, o es una de las áreas principales que debemos ser trabajando en el carácter. Una persona que no es capaz de pararse temprano, imagínate todo el carácter que debe tener. Entonces, forma nuestro carácter con los hábitos. Porque definitivamente el carácter no es que una persona grite, no es que una persona sea fuerte, literalmente hablando, sino que la persona con las decisiones forman hábitos. Los hábitos eh, forman disciplina y el conjunto de disciplina forma el carácter. Y cuando hablamos de conjunto de disciplina, entonces hablamos de la reunión de hábitos. Hábitos. Pararse temprano es un hábito que se transforma en disciplina. Estudiar la enseñanza o las enseñanzas se transforma en disciplina. Disciplina de leer, de meditar, de escudriñar. Disciplina de conocer, disciplina de buscar más. ¿Ves? Y todo eso junto forma un carácter o el carácter de la persona. La persona es producto de todas estas situaciones. Si una persona tiene el hábito de ver novelas, bueno, se va a notar. ¿Cómo se nota el hábito de una persona que ve novelas? Es ¿Aló? todo un drama cuando habla con lo que sucede, cómo cuenta las cosas. Correcto. ¿Eh? Una persona que no lee, ¿cómo será la vida de una persona que no lee? ¿Cuáles serán las evidencias? Su ¿Cuál creen ustedes? conocimiento está su conocimiento está limitado. Limitado. Tiene que ser que se ahogue en un vaso de agua siempre, ¿verdad? Se nota cuando una persona no lee, porque se ahoga en un vaso de agua. Muy bien. Entonces, bueno, Dios nos ha llamado en este tiempo a escudriñar, a leer, a tener una vida de hábito, de disciplina, de carácter. Y a mí me encanta eso. A mí me encanta, ¿verdad? Porque yo estaba que me paraba todos los días antes de esta escuela y antes del devocional. Nosotros nos parábamos a las 9 de la mañana. ¿Te acuerdas, esposa? 9, 10 de la mañana, porque en un campo es muy fácil eso. Es muy fácil, todo se presta, cantan los pajaritos, todo está, ¿verdad? Y entonces, bueno, se presta. Pero imagínate nuestra vida espiritual cómo estaba. Entonces, bueno, hubo un cambio de hábito, definitivamente que 2 años después del devocional, 6 meses después de la escuela de guerrero, sin duda alguna se nota, nosotros mismos lo notamos en nuestra manera de vivir, de proceder, de actuar. Y bueno, damos gracias a Dios por eso, porque es el mismo Dios que nos prepara, el mismo Dios que pone los medios para que nosotros podamos avanzar. Y bueno, en todo el tiempo en esta escuela hemos estudiado varios materiales. A mí particularmente el preferido, mi material preferido, este, definitivamente el libro del intercesor. Es un libro que he leído muchas veces, muchísimas veces. Y me encanta el contenido de ese libro, cómo Dios forma un intercesor, cómo Dios establece una persona en la intercesión. No es una cosa de soplarse botellas, no es que una persona ore bonito, no se trata de eso. La intercesión se trata de entrega personal, se trata de búsqueda, se trata de morir a nosotros mismos. Y definitivamente en ese libro nosotros aprendimos eso.
Luego estudiamos varios libros de Catherine Kuhlman, de el pastor Harrigan. No recuerdo, bueno, Kissinger. A mí me encantaría hacer una temporada con Kissinger, porque me encanta como el contenido de Kissinger me encanta. Se parece mucho a lo que nosotros hemos siempre hablado y hay una afinidad en la forma de ver las cosas y a mí me encanta eso. Y bueno, ahora estamos con este libro, que no es un libro que es muy atractivo, no lo es porque requiere estudiar, hay términos que son enredados, términos que son complicados y que eh, son cosas que necesitamos aprender, pero claro, con los hábitos que tenemos es posible que nos guste mucho. Pero sin duda alguna son temas muy importantes. Fíjense que este libro comienza, ¿verdad? Diciendo cómo entrenar a los líderes de la iglesia. Y bueno, después entramos en un tema que es esperar en el Señor. Oye, qué tema tan hermoso. Escuchar la voz de Dios, que un líder que no escuche la voz de Dios está fregado. Obedecer la voz de Dios, porque luego de escuchar la voz de Dios debemos entrar en obedecer la voz de Dios. Luego en continuar pacientemente porque hay obstáculos. Por ejemplo, hoy, o sea, vemos 4 conectados, cualquiera se le enfría el guarapo. Pero ¿cuántas veces esto ha pasado? Muchas veces. Entonces tenemos que continuar pacientemente, ¿verdad? Tenemos que aprender de la vida de José, todos los altos y bajos, sobre todo los bajos que después lo llevaron a los altos. Y esto es tan importante. Después hablamos de cómo evitar convertirnos en víctimas, porque esto es algo que destroza a la gente, destroza a la familia, destroza a los líderes, donde la gente se convierte en víctima. Y debemos evitar llegar a eso. No somos víctimas de nada, somos cabeza. Ahora, hay una tentación a convertirnos en víctimas oye, la presión de la vida, la presión de los obstáculos, la presión del diablo y nosotros mismos. Pero debemos evitar convertirnos en víctimas. Debemos levantarnos de nuevo. Luego vimos huir de la fornicación, temas tan interesantes, ¿verdad? Porque todo esto forma parte de un plan de ataque del diablo y nos hace caer. Luego renunciar a la codicia, a la idolatría. De una manera muy sutil caemos en estos temas. Luego hablamos de recibir la unción triple, que es algo muy importante. Un líder sin unción, sin la unción triple, ¿a dónde puede llegar? Y finalmente nosotros hemos estado trabajando con el uso y el abuso de la autoridad. Entonces, aquí habla claramente el abuso de la autoridad, los límites de la autoridad, y hoy estamos todavía con el tema de los líderes dignos de ser seguidos. Me encanta el tema que vamos a comenzar a partir de mañana, que es la renovación del hábito devocional, ¿verdad? La acción de gracia y la alabanza, confesión y limpieza, orden y obediencia, familia e iglesia, el papel de la intercesión en alcanzar el mundo para Jesús y los países y las naciones extranjeras. Todos temas que sin duda van a dejar una huella en nosotros. Me encanta que luego de esto, sería como la semana de arriba, nos habla de cómo ser un guerrero de oración. Seguimos abonando en este trabajo, en esta enseñanza, ¿verdad? De convertirnos en guerreros de oración. Me encanta esto porque fíjense cómo comienza, nos dice que ¿por qué nos pide Dios que oremos a Él? Después viene la coraza y el cetro de justicia. Luego el poder en la oración por medio de orar en el Espíritu. Usando lengua e interpretación al orar, orando por las profecías y formando un equipo profético de oración. Son temas muy interesantes que vienen. Obviamente no son temas atractivos, no son temas, pero es que todo no puede ser atractivo. Tenemos que meterle el pecho a la disciplina, al hábito, al conocimiento de temas que tal vez al principio no son muy atractivos. Pero imagínate tú que todo lo que nosotros veamos sea atractivo. Eso es algo que tenemos que trabajar en nosotros. Amén, hermano. Amén.
Y lo otro que tenemos que trabajar es que no puede ser que nos conectemos a la escuela si tenemos privilegios y si no tenemos, no. Eso habla de una muy mala motivación. Hay que trabajar en eso. Pero bueno, Dios siempre hace las cosas con un sentido elevado, elevado. Entonces, bueno, estuve revisando este tema, un tema bien controversial, un tema bien complicado. Yo particularmente en mi pastor Armando he visto convertirse en este líder digno de ser seguido. Mi pastor antes, oye, era fuertísimo, era fuertísimo. Y cuando yo me fui de la iglesia, mi pastor era muy fuerte. Cuando yo regreso, yo me encuentro con otro pastor, amado. Qué tremendo, ¿verdad? Yo me encuentro con otro pastor. Me acuerdo que mi pastor, no, la visión y todo, y para allá y para acá, y uno descansa cuando se muera. Cuando regreso, mi pastor hablando del descanso, hablando de equilibrar los tiempos, yo decía, ya va, este tipo lo cambiaron. Claro, pero definitivamente mi pastor revisó este material o algo parecido, y Dios trató con él de una manera hermosa, porque mi pastor cada día mejora más y me inspira a ello. Porque a veces, bueno, tenemos actitudes equivocadas como líderes, nos equivocamos en el desarrollo del liderazgo, ¿verdad? Y para eso precisamente está este aprendizaje, para que nosotros podamos entender las cosas que hacemos mal y ser transformados. Por eso la Biblia deja claro los líderes que son dignos de ser seguidos. Amén, hermano. Entonces, ayer hablamos un poco sobre esto, hablamos de la siembra. Cuando he sembrado en nuestra mente un contexto, cuando he sembrado en nuestra mente un tema y luego va siendo regado. Este es un tema que para mí, o sea, en mí inclusive, lo estuve revisando esta madrugada, me paré a las 3 a revisar esto, con más detalle. Y pude ver, estoy viendo cosas que para mí son nuevas, o sea, está siendo sembrado en mí. Y que obviamente Dios lo irá regando, ¿verdad? Para que siga creciendo en mí todas estas eh, enseñanzas, ¿verdad? Entonces ayer hablábamos de los líderes dignos de ser seguidos, hablamos que así como le pasa a un líder también al pueblo, dice Isaías 24:12, ¿verdad? Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote. O sea, que como una persona es, así también va a ser el pueblo. El pueblo es condenado de acuerdo a la actitud del sacerdote. Entonces, dice aquí que el problema tiene dos aspectos. Este problema tiene dos aspectos. Es un problema de dirección, ¿verdad? Que es el profeta y el sacerdote y del pueblo. Dios no hace responsable solo a la dirección, sino también así a los que lo quisieron. Dios responsabiliza a su pueblo por seguir a falsos dirigentes. O sea que Dios no condena nada más al dirigente, sino también al pueblo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque es nuestra responsabilidad discernir el liderazgo apropiado. Es nuestra responsabilidad. Qué tremendo esto. Esto es primera vez que yo lo escucho. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, discernir el liderazgo apropiado. Entonces, porque Dios nos responsabiliza a todos. Por eso dice que una iglesia o nación se levanta o cae con su liderazgo, ¿verdad? Jeremías señaló que muchos pastores dirigentes han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi herencia preciosa. Y aquí, bueno, juzga a los dirigentes por hacer esto. Y nosotros debemos todos los días aprender de estos principios, los cuales, oye, no ayudan en nada en las cosas de Dios. Ahora, los líderes a los que siga dictarán qué y quién es usted. De seguro que se levantará o caerá dependiendo del liderato que escoja seguir. A mí me encanta seguir a mi pastor Armando,
porque él es un hombre muy humilde. Yo recuerdo, yo creo que lo comentaba ayer, recuerdo cuando mi papá enfermó, este, oye, mi hermano que es santero, me llamaba que fuera ya a atender a mi papá, pero yo estaba muy ocupado en el ministerio. Y mi pastor me suspendió de todo. No, aquí no tienes responsabilidad de nada, ve a atender a tu papá. Oye, pero mi pastor, estoy ocupado, estamos en esto. No, no, tú estás suspendido de todo, ve a atender a tu papá. O sea, yo me pongo en su lugar como pastor y qué bueno es que una oveja sea responsable. Yo siempre fui muy responsable a nivel de ministerio. Pero que él me dijera que estaba suspendido, o sea, me quitaba toda conexión con el ministerio, que en ese momento me ocupara de mi papá. Y más si era mi hermano santero que me estaba llamando, ¿verdad? En la iglesia donde yo crecí, imagínate tú, si es un santero, pues no hagas nada que tenga que ver con un santero. Pero mi pastor tomó esa decisión y a mí me pareció una decisión muy acertada. Hoy día tengo una amistad muy bonita con mi hermano. Tenemos una relación muy hermosa que sin duda alguna fue abonada, fue establecida, fue cohesionada con la muerte de mi papá. Y hoy día, pues, yo a mi hermano mayor le pido hasta la bendición. Pero antes no teníamos esa cercanía, no teníamos ese trabajo. Y yo puedo darle gracias a Dios y a mi pastor por eso, por las buenas decisiones. O sea, es verdad que lo que yo sea tiene mucho que ver con quién yo estoy siguiendo. ¿Ves? Por eso hoy yo honro la vida de mi pastor Armando, porque es un hombre muy ecuánime, es un hombre muy equilibrado, es un hombre que Dios lo usa para dirigir la Grey. Yo creo que es el pastor correcto que Dios ha puesto para mí, sin duda alguna. Entonces, eh, debemos reconocer eso, pues. Yo hoy lo reconozco. Hoy reconozco que mi pastor es un hombre, es un líder digno de ser seguido. El crecimiento espiritual es limitado por el liderazgo, fíjense. Nadie va a desarrollarse más que se desarrolle su líder. O sea, si tú quieres ver un pueblo hundido, no estudie, no aprenda. Porque es que de acuerdo a tu madurez y a mi madurez, la gente va a querer madurar, va a querer crecer. Entonces es muy importante entender esto. ¿Cómo vamos con esto? ¿Vamos captando bien? Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense cómo dice la palabra en 2 de Timoteo 2:6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea, no podemos pretender que las cosas aparezcan. Fíjense, ayer tuvimos el taller de familia, los 5 lenguajes del amor. ¿Te comentaron algo tus invitados, hermana Samantha? Bien. Ajá. Pero fíjense, se conectaron 19 familias. En el camino se desconectaron como 3, quedaron 16. A mí me parece un buen número. ¿Por qué me parece un buen número? ¿Por qué ¿Qué? será que me parece un buen número? Son Dígalo, 19 pastor. familias que van a restaurarse. Me parece un buen número porque lo dice aquí en 2 de Timoteo 2:6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, estamos haciendo un trabajo de siembra. A mí me encantó anoche cuando yo decía, este es el segundo taller, pero es que no es una solución mágica, no es el único taller, es un sistema de educación. Qué bonito que tengamos este sistema. Y en 15 días vamos a dar el tema. Ya mi esposa y yo ayer orábamos y conversamos y vamos a trabajar acerca del tema del sexo, el sexo en el matrimonio. Un tema bien interesante, un tema bien complicado, pero un tema que sin duda va a edificar a la gente. Qué bonito que tengamos una escuela donde la gente pues participe lo que quieran y podamos
desarrollar estos temas que seguramente los va a edificar y a llevar a otro nivel. ¿Ves? Entonces, me encanta esto que estamos haciendo. No importa que al principio esto se vea así, todos los comienzos son así, pero sin duda, esta siembra, esta palabra, el labrador para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Ves? Entonces, y bueno, estamos haciendo un esfuerzo que, tuviste la lámina, hermana Samantha, de ayer. Sí, bien un poco, pastor. Ajá. No, la pastora Nanda nos hizo un trabajo hermosísimo. Unas láminas, una cosa demasiado hermosa. Estamos metiéndole esmero, ¿verdad? Y a pesar de que los resultados que tal vez nos parezcan que no son los que son, es una siembra. Porque el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Fíjense lo que dice aquí. Para los dirigentes, esto significa que antes de que puedan esperar que la gente ore, ellos tienen que ser intercesores. Si desean que la gente sea dedicada, ellos tienen que ser dedicados. ¿Sí se está entendiendo? ¿Verdad? Fíjense todo ese esmero que le ponemos a la escuela, en todos esos detalles. Eso da un mensaje. No sé si me doy a explicar. Eso da un mensaje. Eso entrega algo. Eso da un mensaje a la gente, ¿ve? Que en su momento va a dar fruto. Entonces dice, ellos tienen que comer primero del fruto del que quieren que la gente participe. ¿Ve? Entonces por eso estudiamos, por eso en esta escuela nos dedicamos a estudiar, por eso en esta escuela anotamos, ¿verdad? Porque si queremos a estudiantes así, nosotros debemos ser así. Amén, hermano. Amén. Ayer lo tocamos, pero hoy lo estamos repitiendo, como los dirigentes del pueblo de Israel, condenaron al pueblo a vagabundear 40 años. Es tremendo, hermano. Cómo condenaron al pueblo a vagabundear 40 años. Sencillamente por los malos reportes, sencillamente por una mala gestión. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por procurar entregar siempre un buen reporte. Y esto hablamos del contexto de los 12 espías. 10 espías que condenaron a 2,5 millones de personas. Es tremendo, hermano, cómo las malas acciones que nosotros podamos hacer puede destrozar a nuestra gente, o mejor dicho, a la gente de Dios, porque lo vamos a revisar más adelante. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con los criterios que tenemos y cómo asumimos las situaciones que se presentan diariamente. Una de las cosas que estamos trabajando en la escuela, no sé si se dan cuenta, es que hay que hacer énfasis en las reglas de la escuela, hay que hacer énfasis en el contexto de la escuela, ¿verdad? Yo no puedo dar una enseñanza general sin llevarla al contexto de la escuela, porque entonces no estaría cumpliendo con la aplicación de la enseñanza. ¿Ven? Y entonces esto es importante que podamos aprenderlo, la aplicación de la enseñanza. Por eso la Biblia nos dice, ¿verdad? Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra, la cual juré a mis padres, a sus padres, perdón. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y así fue, hermano. Así fue. La actitud de estos 10 espías condenó a toda esa gente. Condenaron a 2,5 millones de personas, ¿verdad? Fueron sentenciados a vagar por el desierto 40 años sin posibilidad de entrar a la tierra prometida. Qué tremendo esto. ¿Eh? ¿Quiénes fueron responsables de esto entonces? Los líderes. Y el pueblo que lo siguió. Claro, yo analizo qué alternativa tenían. Pero he jugado al líder con el pueblo, porque fíjense, no entraron ni los líderes ni el pueblo de esa gente. Qué tremendo. Entonces, debemos nosotros tener mucho cuidado. ¿Cómo distinguir
un dirigente piadoso de uno inicuo. O sea, hay una diferencia entre un dirigente piadoso y un dirigente inicuo. Entonces, la diferencia es que buscan, el dirigente piadoso busca la responsabilidad y el dirigente inicuo busca la autoridad. Vamos a ver esta diferencia. Un dirigente piadoso es aquel que busca la responsabilidad, ¿verdad? Un dirigente inicuo es aquel que busca la autoridad. Los dirigentes que buscan la responsabilidad pueden ser seguidos, mientras que los que buscan la autoridad deben ser rechazados. Entonces, ¿cómo son los dirigentes piadosos que buscan la responsabilidad? El apóstol Pablo escribió: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Mira cómo Pablo se refiere a Timoteo: para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjate las características de Timoteo. O sea, Timoteo, y Pablo lo sabía, que Timoteo se interesaba realmente por la gente. Qué bonito esto. Timoteo tenía un buen sentido de responsabilidad y se preocupaba por la gente. No buscaba sus propios intereses, sino los del pueblo de Dios. No buscaba títulos pomposos ni prestigiosos, sino la oportunidad de ser de utilidad y de tomar responsabilidad en la obra de Dios y en servir a su pueblo. Qué bonito, hermano, este principio, ¿verdad? Que nosotros debemos aprender de Timoteo. Fíjense, esto es lo que yo le decía al inicio. Una de las palabras más tristes de la Biblia son estas de Pablo: no tengo otro líder. Que el bienestar de ustedes sea lo más importante en su mente. Es lo que yo le contaba a mi pastor. Fíjate, él le interesaba el trabajo que yo estaba haciendo, pero él pasó por encima de su interés para enfocarse en lo que me podía interesar a mí. Qué bonito esto, ¿eh? Qué hermoso. Entonces, y yo lo leo y veo reflejado a mi pastor allí, ¿ves? Por eso Pablo se refiere así a Timoteo. Fíjense, dice aquí: pues casi todos ponen sus propios intereses más adelante que los de Jesucristo. Qué triste. Pablo tenía solo un líder a quien tenía la confianza, que pondría los intereses de la gente antes que los propios. Qué bonito, hermano, esto que podemos aprender aquí, ¿verdad? Ahora habla de los dirigentes inicuos que buscan autoridad. Entonces el apóstol Pedro advierte a los dirigentes que pueden ser tentados a buscar la autoridad, ¿verdad? La gente que busca con las motivaciones incorrectas. ¿Ves? Tenemos que cuidarnos nosotros de no caer en esto y tampoco de seguir gente así. Porque o sea, ¿qué puedo yo obtener de alguien que busca su propio beneficio? ¿Verdad? Entonces, el mensaje de Pedro es claro, dice aquí: liderato no es señorío. Los dirigentes espirituales tienen que tomar la responsabilidad de buena gana a favor del rebaño de Dios, como un pastor lo haría por las ovejas. Amén, hermano. Entonces, entendimos la diferencia de un liderazgo de autoridad y un liderazgo de responsabilidad. Amén. Correcto. Y para esto nosotros tenemos dos ejemplos en la Biblia que yo desconocía esto. Mira, Diótrefes. Hermana Susan, ¿tú habías escuchado este término? Diótrefes. No, Yo tampoco. Yo he leído la Biblia varias veces, no me acuerdo de eso, pero mira cómo es Dios, ¿verdad? El apóstol Juan dijo: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, imagínate tú, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No nos recibe. Aquí tenemos a un dirigente que deseaba la autoridad a causa del prestigio que le acompañaba. Por lo tanto, Juan advierte: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esta cosa,
no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tremendo esto, hermano. Tremendo esto. Pero está también otro que llaman, déjame buscarlo aquí, Demetrio. Demetrio es más común entre la gente, pero yo tampoco lo había visto en la Biblia, Demetrio. Entonces, Dios siempre nos provee de una alternativa de dirección al cuerpo de Cristo. Juan recomienda a Demetrio como un dirigente digno de ser seguido, ¿verdad? Y dice en 2 de Juan 1:12, todos dan buen testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, ¿verdad? Fíjense, tenemos la opción de seguir a buenos dirigentes y rechazar a los malos. No siga a los dirigentes que ansian la autoridad y buscan dominar a quienes los rodean. Ahora, nosotros revisamos al inicio, ¿verdad? El caso número 1, que es una iglesia-nación, se levanta o cae con la autoridad. Y ahora vamos a revisar, creo que una de las cosas que la gente es este asunto de los capítulos que son un poco engorrosos, pero que permiten que podamos tener un buen orden de lo que estamos estudiando. Ok, entonces lo otro es que alimentan o despojan a su rebaño. Esto es, este es el punto. ¿Cómo distinguir un dirigente piadoso o un inicuo? Entonces, primero, buscan responsabilidad o autoridad. ¿Ok? 2, alimentan o despojan a su rebaño. Qué terrible esto. ¿Cómo vamos? Ok, entonces, un buen dirigente se preocupa por alimentar al rebaño. Un mal dirigente se interesa en despojar al rebaño. Entonces, los dirigentes piadosos alimentan a su rebaño. Nosotros sabemos cuando alguien está preocupado por estudiar, cuando alguien escudriña, cuando alguien cuida. Y también podemos ver cuando alguien no está interesado en cuidar. ¿Ve? Entonces, tenemos que cuidarnos de esto. Fíjense lo que dice la palabra: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conciencia y con inteligencia. Eso está en Jeremías 3:15. Si usted es un pastor genuino, según el corazón de Dios, se interesará primero que nada en alimentar al rebaño. Tomado la decisión de por un par de semanas trabajar en el alimento, porque debemos reorientar a la visión principal de esta escuela. Entonces, fíjense cómo dice aquí: Dios continúa su promesa, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras de donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová el Señor. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Debemos cuidarnos y debemos cuidarnos doblemente. Primero, de no caer en nosotros, en esto, ¿verdad? En que nosotros podamos entender esta diferencia y que más allá de despojar las ovejas, nosotros, las alimentemos. Y que por otro lado, tenemos que cuidarnos de eso. Yo me hago esta pregunta: ¿mi pastor me despoja de algo? No. Mi pastor me alimenta, sí. Claro, tenemos que tener cuidado con confusiones. Por ejemplo, el diezmo no es un despojo, es una, ¿verdad? Un deber que tenemos los cristianos, pues. Tenemos que tener cuidado con eso, porque yo a mi pastor le diezmo.
Entonces, Dios continúa su promesa. Ajá, ya lo vimos. Entonces, los malos dirigentes despojan a su rebaño. Jeremías vio problemas que surgían como resultado de una dirección descarriada. Él habló contra tales líderes. Debemos evitar líderes que maltratan al rebaño. Mucho cuidado, ¿verdad? Y andan errantes por falta de pastor y son presas de todas las fieras del campo. Esto está en Ezequiel 34. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de eso, ¿verdad? Yo creo que en algún momento podríamos todo o una gran parte haber caído en este tipo de cosas por nuestra crianza, pero en el camino nosotros vamos reflexionando. Yo he reflexionado mucho sobre esto, ¿verdad? Porque antes yo fui criado en los caminos de Dios por una persona que era muy fuerte de carácter, la cual bendigo a esta hermana, ¿verdad? Ella era la supervisora nuestra. Ella era muy fuerte de carácter y todo era así a fuetazo. Y yo, honestamente, yo reconozco que, oye, tomé esta personalidad, la aprendí y la desarrollé. No es que le esté echando la culpa, pero fue así. Ahora, a mí nunca me gustaron que me tratara así, pero porque yo trataba a la gente así. Y esto es la reflexión que debemos hacer. ¿Ve? Debemos aprender a tener mucho tino, a tener mucha decencia, a tener mucho cuidado al tratar las ovejas del Señor. ¿Ve? Mucho cuidado en tratar las ovejas del Señor. Tratarla de manera apropiada. Esta hermana, sin duda, yo la usó para formarme. Pero yo tomé de esta formación y lo apliqué por años. Mi pastor se ha dedicado a enseñarme esto. Con amor, con cariño. Me ha enseñado, me lo ha hecho ver. Ha trabajado conmigo en esto. Y yo, bueno, con un corazón abierto, dispuesto para mejorar. Porque definitivamente, pues yo soy un hombre de Dios. Y todo lo que debo aprender, lo voy a aprender. Sin duda alguna. Y de esto se trata, que podamos abrir nuestro corazón. No para decir, no, yo no hago eso, no, hasta dónde lo has hecho, hasta dónde has asumido actitudes incorrectas y cuándo las vas a corregir. De eso se trata. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Amén, pastor. Porque que alguien diga que nació aprendido, hermano, yo creo que está mal. Entonces todos, ¿verdad? Cometemos errores, todos asumimos cosas de una manera equivocada. Pero bueno, Dios va tratando con nosotros y nos va a transformar. Entonces hay que tener cuidado con tener el corazón abierto. Yo esta mañana reflexionaba en esta enseñanza, ayer que la vi, la leí, y bueno, Dios está tratando conmigo en esta área. Y me alegro que Dios trate conmigo, porque si Él no tratara conmigo, ¿qué soy? Según la Biblia. No eres hijo bastardo. Exactamente, Pastor. exactamente, un bastardo. Y yo no quiero ser bastardo, yo no sé si ustedes quieren ser bastardo, pero yo no. Entonces yo quiero que Dios me corrija, ¿eh? Que me discipline, que me enseñe, que me diga dónde estoy mal. Porque si Él me lo dice, yo entonces soy un hijo. Si no, soy un bastardo. No tengo interés en ser un bastardo. ¿Ustedes alguno tienen interés en ser bastardo? Para No, pastor. nada. No, Entonces por eso abrimos nuestro corazón a aprender. Entonces, estamos hablando de los líderes que despojan a la gente, a su rebaño. Fíjese que creía que la gente existía para servir a los dirigentes, y esto no es así. La gente, o sea, los dirigentes son los que tienen que servir. Ese fue el ejemplo, ¿verdad?, que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que encuentro difícil creer que alguien que ha conocido los caminos de Dios y andando en su sendero pueda decir ahora que el rebaño existe para servirle, en lugar de él servirle al rebaño. Y esto tiene que ser un norte de nuestra vida. O sea, nosotros como, yo tomo que todos los que estamos aquí somos líderes, debemos trabajar en servir, no en servir, ¿verdad? Tenemos que evitar ese tipo de dirección. O sea, cuando vemos un líder que se quiere enseñorear, quiere que le sirvamos, oye, debemos tener cuidado.
¿verdad? Gracias a Dios, mi van y a la visión de esta iglesia. Oye, esto es algo que nos queda muy claro. Cuando fuimos a retiro de pastores, los apóstoles entregándonos unos coolers, ese trabajo hermoso que ellos hacen siempre, ¿verdad? De humildad, de entrega, donde ellos dejan claro que son los primeros servidores. ¿eh? Y esto me encanta de la visión. Igual mi pastor y mi pastora. Nosotros vamos allá al discipulado de pastores, nos atienden, pero con un amor a los pastores Castro, a nosotros, es una entrega en ese discipulado. Yo quiero ir a ese discipulado. Me encanta cómo ellos nos atienden. Lo más bonito es que lo estamos aprendiendo. Y ahora cuando hacemos los discipulados o cuando hacemos las reuniones de líderes, nosotros queremos hacer lo mismo. Porque de eso se trata, aprendemos, vamos corrigiendo. ¿Están de acuerdo conmigo? Así es, Amén, pastor. pastor. Amén. ¿Verdad? Miqueas advierte sobre esto, fíjense. Los dirigentes de la época de Miqueas estaban realizando sus servicios por una sola cosa, dinero, ¿verdad? Vigile cuando el dinero se convierte en la motivación y en la preocupación del liderato. Yo analizo esto cada vez, fíjate, nosotros, ¿verdad? Mira, hermano, no ofrenda la escuela de matrimonio, pero si la gente ofrenda o no ofrenda, o sea, nosotros tenemos que pagar ese trabajo, lo pago yo. O sea, sin duda hay un gasto allí, pues, que debe costearlo el mismo ministerio, pero mientras el ministerio no lo costee, lo costeo yo. Nuestro objetivo no es el dinero de la gente, nuestro objetivo es darle, o sea, y a la prueba nos remitimos, pues. Si alguien no colabora, nosotros continuamos. Amén, hermano. Entonces, tenemos que cuidar porque esto es una línea muy delgada. Yo lo estoy reflexionando. ¿Ves? Entonces, el amor al dinero es claramente la raíz de todo mal. Y cada vez que se convierte en un motivo principal para desear un puesto de dirección, acarreará destrucción. O sea, no funciona. Tenemos que tener claro cuáles son nuestras motivaciones. Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces, hay una diferencia entre la gente que reúne y la gente que dispersa el rebaño. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y de la gente que Jesús estableció. Él estableció los requisitos. Ya estamos terminando. Dice que más eso está en Juan 10, 12 al 13. Más el asalariado, ¿verdad? Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Imagínate tú. Y el lobo arrebata la oveja y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa la oveja. Qué tremendo esto. Qué tremendo esto. Ahora vemos aquí que Satanás tienta a los dirigentes en 4 áreas. Número 1, a codiciar el dinero. Número 2, a codiciar posición. Número 3, a codiciar poder y orgullo. Y número 4, codiciar mujeres y adulterio. Estas son 4 áreas que debemos estudiar. Yo les sugiero que la anoten por allí. En que Satanás tienta a los dirigentes para dañar la grey. Y nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en esto. ¿Por qué? Porque son 4 áreas que seguro vamos a ser atacados. Amén, hermano. Amén. Y un punto importante que no quiero terminar la clase sin hacerlo ver, es que debemos reconocer el derecho de Dios sobre la oveja. El mal pastor toma todo el derecho sobre la oveja, cuando el derecho real es de Dios. O sea, las ovejas no son mías, los discípulos no son míos, son de Dios. Y nosotros tenemos que tenerlo claro. De que se quiera adueñar los grupos. Sí. Hay gente que se queda adueñada de los grupos, gente que se queda adueñada de... O sea, las ovejas son de Dios. ¿Ves? Somos ovejas de Dios y tenemos la marca de Dios. No pueden haber 2 marcas en una oveja.
No puedo yo tener mi marca y la oveja y la marca de mi pastor. La única marca que yo debo tener es la marca de mi Señor Jesucristo. Amén. Y termina diciendo este tema que Dios bendice donde existe unidad. Y debemos trabajar en esto, en la unidad. Por ejemplo, un tema que ha sido complicado en la escuela de guerreros, y yo lo noté, no sé si ustedes lo notaron, es que cuando comenzamos con el tema de las ofrendas, entonces eso causó un descontrol. Y no sé, pero si una persona en la escuela de guerreros se comporta así, quiere decir que en su iglesia también se comporta así. Y todos nosotros sabemos que, bueno, hay que colaborar con el ministerio. O sea, esto es algo que se enseña de casa, de familia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que trabajar en unidad en función de esto, porque Dios no le cuesta nada mandar un inversionista, pero no lo ha mandado. Y mientras no lo haga, nosotros sabemos que debemos trabajar en esto. Y la Biblia nos enseña a dar ofrendas, nos enseña a ayudar en los costos. Y esto debemos enseñarlo nosotros, los guerreros. Debemos enseñar esto con el ejemplo. Debemos siempre tener una actitud dadivosa, una actitud de ayudar, de dar, una actitud de oveja responsable. Esto está muy importante, la oveja responsable. Amén, hermano. Debemos entonces nosotros procurar. Yo me acuerdo y esto existe en la iglesia también, yo me acuerdo que a mí siempre, sí he escuchado cosas malas, pero también he escuchado cosas buenas. Ven, gente que me dice, hermano, ¿cómo eres tú con el diezmo? Y entonces yo, bueno, tal. Y entonces la persona me edifica. Una oportunidad, el mentor Alonso, oye, me edificó tremendamente con esto. Lo del diezmo, su actitud con el diezmo, con la ofrenda. Y yo dije, wow, yo no hago eso. Entonces me edificó. ¿Ves? Nosotros, vamos a repetir los 4 ataques, me dice el hermano. Los 4 ataques. Codiciar el dinero. Codiciar el dinero, codiciar posición, codiciar poder y orgullo, y codiciar mujeres en el caso de los hombres, o hombres en el caso de las mujeres, para el adulterio. Son las 4 áreas en las que Satanás nos va a destrozar. Amén, hermano. Entonces, bueno, recordemos las reglas, amados, de la escuela. Anotar, debe tener un cuaderno exclusivo para la escuela, para anotar, para que puedas revisar. Acuérdate que esto no es el fin. Esto sencillamente es la preparación que Dios está haciendo para donde te va a llevar. Y un día vas a, oye, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron? Entonces vas a necesitar tus notas. Y si las tienes desorganizadas, tal vez no vas a tener acceso a ellas, ¿verdad? Qué bonito que tengas acceso a tus notas. Amén, hermano. Otra de las cosas, amado, es que debemos trabajar en el resumen del día siguiente. Por ejemplo, mañana comenzamos con estableciendo un hábito devocional, ¿verdad? La sección A4 del capítulo 1. Entonces, hoy debemos pasar este análisis, ¿verdad? No importa que los demás no lo hagan, nosotros, ¿verdad? Estamos creando una nueva generación y estamos aprendiendo bien y enseñando bien. Entonces, debemos pasar hoy el análisis estableciendo un hábito devocional. Estoy seguro que esto nos va a edificar de una manera poderosa a todos, ¿verdad? Y entonces pasemos el análisis. Y hoy apenas termina el devocional, usted pone qué aprendió. Todo esto es para edificar el cuerpo de Cristo. Son normas que hay personas que no les gustan, pero no importa. Llegarán los que les gusten, ¿verdad? Los que quieran aprender correctamente y los que quieran enseñar correctamente. Así que bueno, los bendigo con toda bendición espiritual y vamos al devocional. Que Dios lo bendiga.